Muy bien, gracias Roberto. Seguimos desde aquí con otros temas. El BPS pagó en abril 191.432 subsidios por desempleo común, 4 veces más que en abril de 2019. Compartimos a continuación datos presentados en el informativo Carve por Nicolás Lucich. Según información del Banco de Previsión Social, en marzo 124.375 personas y en abril 191.432 personas recibieron subsidio por desempleo. Entre enero y abril el gasto por subsidios por desempleo fue de 120 millones de dólares, la mitad de lo que se gasta en todo un año normal. En abril el gasto total por seguros de paro sumó 56 millones de dólares. En un año, Uruguay gasta entre 200 y 250 millones de dólares por concepto de seguro de paro. Si tomamos los casos de seguro por desempleo parcial, en los primeros 15 días de mayo el BPS recibió casi 40.000 solicitudes. El presidente del organismo, Hugo Dicio, dijo en entrevista con El País que estiman un incremento del gasto en el entorno del 40% por la pandemia por coronavirus. Y sobre este y otros temas vamos a hablar con el director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y esperemos que se puedan aportar datos, sobre todo información, porque hay mucha gente que justamente en estos momentos tiene muchas incertidumbres, tiene muchas dudas, y la representación de los trabajadores ha intentado en todos estos 2 meses y medio prácticamente informar sobre cada cosa que está ocurriendo con la seguridad social. A propósito de informar, hay una buena iniciativa que da el BPS a los mayores de 65 años en el marco de la emergencia sanitaria. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros en el mes de abril lo que hicimos fue de que justamente los jubilados pudieran cobrar en cualquiera de las empresas que conforman la red descentralizada de pago del BPS, pero para que no se aglomeraran en los locales del Banco de Previsión Social. Pero eso lo que ocurrió fue de que se aglomeraron en esos locales de pago. Entonces, para el mes de cuando pagamos la jubilación de abril, los primeros días de mayo, lo que hicimos fue instrumentar una manera, no de dar un poder, porque un poder sería con escribano público y con determinadas formalidades, pero sí una autorización de que el adulto mayor de 65 años podía, a través de un simple llamado por teléfono, autorizar a un familiar, a un hijo, a un vecino, a un amigo, para que esa persona cobrara su jubilación. Por supuesto, menor de 65 años, mayor de 18, y con ese sistema, que repito, no es un poder, sino que es una autorización que el jubilado da de una manera muy sencilla. Ahí tenemos los números de teléfono a los cuales pueden llamar, y eso lo hicimos el mes pasado, cuando pagaron la jubilación, cuando pagamos la jubilación de abril, los primeros días de mayo, y este mes vamos a repetir lo mismo. O sea, estamos en estas horas finalizando una serie de llamados. Recién una pequeña anécdota con un vecino. Me decía que ayer una funcionaria del BPS lo llamó para preguntarle si este mes mantenía la misma persona iba a ir a cobrar su jubilación. Y bueno, estamos llamando a todos los que el mes pasado cobraron de esa manera, y a partir de mañana aquellos nuevos jubilados que quieran autorizar a alguien pueden hacer el trámite. Pueden llamar esos números para autorizar a una persona y evitar así el riesgo de poder contraer la enfermedad en alguna cola o en algún lugar donde haya mucha gente, y todos sabemos que tenemos que evitar eso, ¿no? Bien. Director, le cambio de tema porque días pasados se detectó en el organismo que en los subsidios por desempleo parcial se realizaron 7.000 pagos en demasía. ¿Cuál fue el error y cómo se llegó a dar con esto? Más detalles sobre lo que sucedió en este caso. Bueno, como dijo un director hace pocos días cuando tuvimos este inconveniente, él dijo, bueno, el que trabaja se equivoca. Nosotros en este mes, justo cuando se produce el error, hicimos el pago de 191.000 subsidios. De ellos, 27.000, 28.000 aproximadamente son subsidios parciales a trabajadores que eran mensuales. Este subsidio se creó en el mes de marzo, cuando justamente se declaró la emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo. Junto con otras medidas, el Poder Ejecutivo anunció un seguro paro parcial
para los mensuales. Este es el segundo pago que hacemos de ese subsidio, y de esos 28.000 hubo 7.000 que estaban mal liquidados. Esa norma, esa resolución garantiza que el trabajador cobre líquido el 75% de su salario. Y la fórmula es, nosotros garantizamos el 75% y le restamos lo que la empresa le pagó ese mes. Por un problema administrativo no se le hizo esa resta, y por lo tanto la empresa pagó los jornales que ese trabajador trabajó durante el mes anterior, y el BPS le pagó el 75%, por lo tanto hay un pago en demasía. Se le está comunicando a esas 7.000 personas. ¿Cómo se puede enmendar este error? ¿Qué va a suceder con las personas que recibieron dinero que en realidad no era de ellos? Bueno, lo primero es que cuando detectamos esto, el BPS ya había hecho la transferencia para los locales donde se iba a pagar el subsidio. Y además lo que se valoró en ese momento, que podríamos haber detenido el pago, haber corregido el error, pero eso significaba atrasar el pago de los subsidios de 20.000 personas, porque eran 28.000 que habíamos liquidado y eran solo 7.000, o mejor dicho, eran 7.000 las que estaban mal liquidadas. Por lo tanto, se priorizó el hecho de hacer efectivo la prestación por encima de ese error, sabiendo que tenemos identificadas las personas, que no fue, porque hubiese sido más grave y más complicado que hubiese sido de menos. Porque si esas personas que ya de por sí en el seguro de paro van a cobrar menos, todavía la liquidación hubiese sido menos de lo que les correspondía. No hubo errores de ese tipo, nadie cobró de menos por esta situación en puntual. Como estaba garantizado que el error había sido a favor del trabajador, lo que estamos haciendo en estas horas es comunicándonos con ellos para decirle que se le pagó de más. Y a partir del miércoles, en el directorio del BPS, vamos a tratar de definir cuál va a ser el mecanismo de devolución. Puede ser que se utiliza en el BPS ya, no es de ahora, que cuando hay una liquidación donde el trabajador cobró algo que no le correspondía, en futuras prestaciones se va descontando, si es un cobro indebido, un 20% de futuras prestaciones, y si es un pago en demasía, como en este caso, es un 10% el descuento. Eso ya está reglamentado. Puede ser esa una de las opciones, pero el miércoles lo conversaremos en el directorio del BPS. Actualizando un poco las cifras de seguro por desempleo, ¿se ha cuantificado ya cuánto se ha pago correspondiente en mayo correspondiente a abril? ¿Están las cifras? Todavía no, porque... ¿Y de las solicitudes? Y bueno, solicitudes sí, solicitudes tenemos, por ejemplo, en lo que va del mes de mayo, 25.184 solicitudes. De esas solicitudes hay 2.871 solicitudes que son por causal despido, y el resto son solicitudes que mantienen el vínculo laboral. Acá tenemos que precisar dos cosas. Primero, que son solicitudes, no son beneficiarios. Puede ser que alguna de estas solicitudes no terminen siendo una prestación porque hay algún impedimento o porque hay algún problema, digamos, de incompatibilidad, o no reúne las condiciones las personas para acceder al seguro de paro. Por lo tanto, aclaramos que estas 25.184 son solicitudes. Lo otro que queremos aclarar también es que si bien hay un 11%, un poco más, casi un 11,4% para ser más exacto, de solicitudes con causal despido, lo que tenemos que decir es que lo que más nos preocupa son las otras causales que, según cómo evolucione toda esta situación, podrían llegar a transformarse en causales por despido, porque... ¿Cuáles? Vamos a describir cuáles son. Por ejemplo, está la causal suspensión, que tenemos ahí 15.653 lo que va de mayo, ¿no? Hasta el 20 de mayo, 22 de mayo. Esas causales por suspensión son por 4 meses. Ya hay trabajadores en el mes de marzo, en el mes de abril, que fueron enviados por la causal suspensión al seguro de paro. Para alguna de esas personas, dentro de 2 meses se le termina ese seguro de paro, porque la suspensión es por 4 meses. Entonces, la preocupación que tenemos nosotros es que en el momento que esas personas tengan que reintegrarse al trabajo, haya dificultades por parte de la empresa, y la empresa no esté en condiciones de absorber a esas personas en la actividad.
Acá la preocupación es porque a esos trabajadores se les termina el subsidio y se puede transformar esa suspensión en un despido. Esperemos que junto con el gobierno, y en esto creo que el Poder Ejecutivo tiene que de alguna manera instalar alguna instancia de diálogo, porque creo que es... Con el sector empresarial en este caso. Y con los trabajadores, porque creo que el gran ausente en todo este proceso ha sido el diálogo. Ha habido muchas comunicaciones con las autoridades de gobierno, desde los ministros, el propio presidente de la República, tiene una buena comunicación, porque cada vez que se lo requiere hay llamadas, hay conversaciones, pero lo que se tiene que instalar es un diálogo. ¿Todo lo que se ha hecho no ha sido suficiente en el marco de la emergencia sanitaria? No se puede decir que no se han hecho cosas. Las cosas que se han hecho han ido en la dirección correcta. O sea, incluso se han atendido los reclamos que hemos hecho los trabajadores, pero no han sido suficientes. Lamentablemente tenemos que decir que, por ejemplo, nosotros reclamábamos que a las personas que están en la informalidad había que apoyarlas, había que asegurarle un ingreso mínimo. Planteamos ahí una renta transitoria mientras dure la emergencia de un salario mínimo nacional. Lamentablemente no se atendió eso y a los informales se le dio una canasta de 1.200 pesos. A nosotros nos parece que es insuficiente. Reclamamos una solución para el tema de los monotributistas. En el BPS hay registrado aproximadamente unos 40.000 monotributistas. Se atendió la situación de la cuarta parte de ellos, que es el monotributo social del MIDES, y se le otorgó un subsidio durante 2 meses de 6.779 pesos para personas que venían teniendo dificultad en la actividad, en el ingreso. Nos parece que es insuficiente. Y bueno, podríamos seguir, pero prácticamente todas las medidas que se han adoptado han sido medidas que, repito, han ido en la dirección correcta, pero han sido insuficientes y creemos que hay que profundizarlas, porque Bien. hay muchos uruguayos que en este momento están teniendo serias dificultades para alimentarse y para cuidarse, y son las dos claves para enfrentar esta pandemia. Pensamos que hay que profundizar todas las medidas que el gobierno ha tomado y tomar otras que aún no se han tomado, ¿no? Bien, vamos a dejar por otro capítulo cuáles serían esas medidas. Por el día de hoy le agradecemos su presencia en BTV Noticias. Le agradezco yo a ustedes y bueno, y esperemos que, ya digo, que haya más información sobre lo que está pasando con las personas que todavía no han recibido ninguna prestación del Banco de Previsión Social, o lo que han recibido es insuficiente, y que esas medidas se adopten a partir de un diálogo con todos los actores. Bien, le agradecemos, director.